y sobre todo de mi querido San Rafael. Bien. Bueno, justamente dijo mi querido San Rafael, ¿qué nota por ahí que falta, ¿no? Para el sur, si se quiere, o para San Rafael en la capital provincial? Más federalismo, como lo he dicho y lo vengo repitiendo siempre, que se tenga en cuenta que todas las medidas, lo que notamos cuando estamos allá y ahora que estamos viendo y que se ha estado estudiando el presupuesto y todo, salud la veo que queda muy flojita en general y sobre todo siempre para el sur, en esto de que el presupuesto del hospital tendría que ser un poquito mayor, el de nuestro hospital Yestakov. Bueno, viendo esas falencias, la falencia del transporte para el sur es muy importante, es uno de los, es la actividad del transporte que donde más se nota este bache de lejanía, de falta de federalismo y de que podamos tener acceso a todos los servicios indispensables como es la salud, así que en eso también veo falencias y veo también mucho para hacer, como mi tema, lo que más a mí me gusta es la salud. También veo que hay muchas cosas posibles para hacer en todo Mendoza y que también afectarían acá San Rafael, así que bueno, estamos viendo con el equipo que trabajamos para ver de ahí qué proyectos podemos brindarle a los sanrafaelinos y a los mendocinos en general, que mejoren la calidad de vida y sobre todo la salud. Bueno, hablas de muchas cosas por hacer en el ámbito de la salud. Reiteramos de nuevo, para algún desprevenido, fue directora de salud hasta hace muy poco, ¿no? En San Rafael. ¿Cómo qué cosas fortalecería o propondría, ¿no? dentro de esta temática de la salud a nivel provincial que termina afectando no solo a toda la provincia, sino a San Rafael y al sur también, ¿no? Sí, yo sobre todo siempre hago hincapié en la prevención, lo poco y lo importante que es en la línea de cuidado de cualquier temática de salud que veamos, la promoción de la salud y la prevención. Y seguimos, como diría mi marido, atajando penales. Y bueno, y es importante que entonces desde la legislación lo hagamos fuertemente para que sea obligatorio cada vez más trabajar en salud, porque de esa manera después, en definitiva, y en el círculo digamos, de la salud y en la historia de una enfermedad, desde lo que uno gasta para prevenir hasta lo que uno gasta para curar o aliviar, es muchísimo menos. Entonces, bueno, digamos, ese es el eje de trabajo y el camino que hay que seguir, ver y tratar de que las enfermedades podamos prevenirlas y podamos hacer todas las acciones, sobre todo en las que sí hay, como por ejemplo lo charlábamos ahora que el 4 de febrero fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, y uno se pone y repasa las estadísticas en el InfoSalud. Las últimas estadísticas eran del mes del año 2018, y las primeras 3 causas de muerte por cáncer eran de cáncer de mama, después en el mismo lugar con 289 muertes de pulmón y de bronquios, y en tercer lugar de colon. Está bien que es genéticamente predispuesto y que no hay mucho para hacer para evitar que lo vayas a tener, pero en el tema de cáncer de mama es un cáncer que detectado a tiempo puede ser curable. Entonces, que esté en primer lugar verdaderamente daba pena y no puede estar sucediendo eso. No puede estar en primer lugar. Quiere decir que hay mucho en política de salud que tenemos que hacer para disminuir este número. Bien, dice por ende que hay que fortalecer la prevención en el cáncer de mama puntualmente, por ejemplo. Y sería detección temprana.
lo más importante, Sí. poder detectarlo tempranamente para que pueda llegar a ser curable en la mayor cantidad de casos. Bien. Eso es lo importante. En el de pulmón y bronquios, si bien también lo tenemos genéticamente predispuesto, lo que podemos hacer es retardar la aparición y la gravedad con primero, y lo fundamental que venimos trabajando nosotros desde que estoy en la Dirección de Salud hace muchísimo, disminuyendo el consumo de tabaco. Entonces, eso también, ver qué herramientas hay, que si vos lo pensás, que vos no estás en el caso, alguien te dice, quiero dejar de fumar, ¿quién me ayuda? Nos falta eso, hay programas, pero falta que la gente tenga accesibilidad. Si la gente no tiene accesibilidad, si todo no es algo que lo hablamos, que lo sabemos, que podemos derivar con facilidad, no se llega a hacer. Bien. Y en el cáncer de colon se ha avanzado bastante. Está el programa de prevención de cáncer de colon, que inclusive antes de irme de la dirección lo comenzamos a hacer, que es la detección de sangre oculta en materia fecal a través de un test, junto con toda una red de servicio de gastroenterología del hospital, pero le faltan muchos detalles en el cual desde la legislatura creo que vamos a poder ayudar. Estamos con Paola Calle, ¿no? Diputada provincial del Partido Justicialista. Yo cuando hace un ratito le decía falta por ahí más trabajar o fortalecer más o trabajar más en la prevención del cáncer o de los diversos tipos de cáncer como los que estamos hablando, y usted me decía sí, en realidad no en la prevención, sino en la concientización sería para no llegar a que la gente tenga cáncer, sino con anterioridad empezar a prevenirlo. Detectarlo lo más tempranamente. Exacto. Pasa que yo digo desde la ignorancia, ¿no? Pregunto un poco, cuando uno dice en la prevención del cáncer, justamente eso, por más que una persona, una mujer, por ejemplo, esté perfecta, no sienta síntomas, no sienta nada raro, y se haga cada 6 meses, por ejemplo, los chequeos, es una forma eso de prevenir, en realidad, ¿no? Sí. Va a ser una forma de detectar la primer lesión. Sí. Tenemos que tener en cuenta que en todo este contexto, y lo preocupante es que la mayoría de las muertes por estos cánceres están entre los 45 y 50 años a los 65. Sí. Ahí tenés el pico máximo. O sea, es el adulto activo, la misma grupo etario que nosotros venimos trabajando, porque a todo esto hoy estamos hablando de, en realidad, la segunda causa más frecuente de muerte en general. La primera siguen siendo los eventos circulatorios, también, donde tenés muchísimo, y esa línea, ese grupo etario al que está afectando, eso es lo que habría que correr, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, en realidad, al que más tenemos que proteger en todas estas, en las mayores, en la causa más frecuente de muertes, es al adulto activo, aquella persona que tiene que mantener un hogar, criar hijos, y con todo lo que esto lleva, y en eventos circulatorios, no solo en la muerte de la persona con todo lo que significa familiarmente, sino también que genera muchos casos de discapacidad, que también es bastante fuerte para un hogar en la parte social y en el desarrollo de esa familia, como en la parte económica. Bien, Paola, ¿cómo? Sí, hay que, a ver, está claro, me quedo pensando, ¿no?, en lo que decía, está claro, hay que trabajar más en políticas de prevención de salud, sería. Sí. Bien. Sí. Bueno, le iba a preguntar relacionado justamente con este tema, si bien estuvimos hablando hace poquito con el senador Barcudi, que también fue director de salud antes que usted de la Municipalidad de San Rafael, y hablábamos algunas acciones que él considera oportunas que en la provincia se llevan a cabo para trabajar ya preventivamente en torno al coronavirus, ¿no? Que, bueno, muchos se está hablando de este tema. Pero no puedo dejar de preguntarle a usted, que también fue directora de salud hasta hace muy poco, qué mirada tiene, ¿no?, sobre el coronavirus, justamente, y todo lo que está aconteciendo. Bueno, mira,
tiene mucho que ver con lo que dijimos, porque tanto del coronavirus como el de cualquier otro tipo de gripe que solemos tener en el invierno, en realidad también pasa esto, de que no se muere el que quiere, sino el que puede. Entonces, si bien el coronavirus, por lo que yo he visto hasta ahora, decían de 20.000 infectados, 400 y pico muertes, hablan cerca de un 2% de mortalidad. Te lo estoy diciendo así, de los valores que uno ve en las noticias, y en realidad mucho de lo que hemos hablado de la prevención y de cuidarse la salud no es lo mismo que una gripe la tenga, que tanto como cuidarnos del coronavirus, que ahora asusta esa palabra nueva, hay que cuidarse de todos. ¿Y cómo nos cuidamos también? Con prevención. ¿Y cómo hacemos esta prevención? Primero, estando en las mejores condiciones de salud. Entonces, estamos hablando de lo mismo y de todos los factores de riesgo y de todas las enfermedades que no controladas bien, como un cardiópata, un diabético que no está bien controlado, tiene mucho más riesgo de morirse de coronavirus o de cualquier otro virus que una persona que está sana y que es joven. A medida que aumenta la edad o disminuye mucho la edad, van a tener, y se le agregan enfermedades, digamos, de enfermedades de base que tengan, una infección puede llegar a desencadenar la muerte en una persona que, si esa misma infección en una persona sana, no le pasaría. Entonces, en eso hay que cuidarse mucho, hay que prepararse para el invierno, porque nosotros estamos como ahora, no se ha expandido porque está en los países donde ahora es invierno. Entonces, algo que a nosotros nos va a llegar lo más probable cuando estemos en el invierno, y tomar siempre las mismas medidas que tomamos para la gripe. Va a ser el lavado de manos, la ventilación de los hogares, el lavado de manos bien frecuente, eso es fundamental. Y bueno, y después a nivel, digamos, de política de salud en general, el gobierno nacional tomará la medida según la cantidad de casos del tema de las fronteras, de cómo hacer para que en el invierno evitar que llegue acá el coronavirus. Así que en eso vamos a estar atentos a lo que diga el Ministerio de Salud de Nación y de provincia para tomar las medidas acá en San Rafael. Mientras tanto, es fundamental las vacunas. Apenas sentamos que llegó la vacuna de la gripe, hay que colocarse la vacuna. O sea, tenemos que disminuir la posibilidad de cualquier otra enfermedad que haga que, agregado un coronavirus, la infección por coronavirus se pase más grave o más leve. Bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. A ver, acá en esto lo importante es, no hay que alarmarse, o sea, sino que hay que ocuparse, sería, de tomar las medidas de prevención como las que acaba de enumerar. Y se supone, digo, que uno tomando toda esta serie de recaudos como los que bien explicaba hace un momento, no tendría por qué, digo, tener problemas mayores, ¿no? No, vamos a tener, y nosotros vamos a tener la suerte de la experiencia de los países que ya lo están sufriendo ahora sin experiencia, porque es un virus nuevo. Así que nosotros seguro vamos a tener ya un poco de experiencia no propia, pero sino que ya vamos a ver qué se hizo y qué medidas fueron las que mejor se van a adoptar para pasar esa situación. Bien. Y siempre es importante, y en todo, pensar que cada cosa que suceda, no el que tiene la salud o no la tiene es uno mismo. Entonces, el granito de arena de cada uno es fundamental. Por eso decimos, lavado de manos, ventilación de los ambientes, estar vacunado, tener controlada su diabetes, su cardiopatía. Después cuesta mucho y se le suele pensar que es culpa de un gobierno que no, pero no se tomaron las medidas. Cada uno tiene que hacer. Todos tenemos que ser responsables y cada uno hacer lo que le corresponda, y el gobierno también. Bien. Estamos con Paola Calle, ella es diputada provincial del Partido Justicialista. Diputada, bueno, y estando allá en la Cámara de Diputados, ¿no? Justamente, ¿cómo piensa que se puede lograr ese federalismo del cual hablaba al comienzo de la nota? Porque es un reclamo
histórico esto, ¿no? Digo, la diferencia entre el norte y el sur, a veces hasta como que parece que uno cansa con lo que habla, pero bueno, la realidad es que uno lo observa a menudo, por eso es que digo que es histórico, ¿no? Esto de esa diferenciación, si se quiere, a la hora de destinar recursos o de implementar políticas o de algo por el estilo. Por eso es que le consulto, ¿cómo se puede llegar a lograr ese federalismo? Bueno, estando atentos y modificando todo lo que haya que modificar para que al sur mendocino le lleguen los mismos beneficios que en el resto de la provincia. Bien. Y generando esos, ley de equidad, y esa equidad no es lo mismo para cada uno, es lo que se necesite para tener el mismo acceso y la misma calidad de vida. Bien, y el intendente, por ejemplo, a los senadores y diputados que responden a San Rafael, sobre todo, ¿no? Como usted, Mauricio Satt, Samuel Barcudi, Liliana Paponet, Germán Gómez, ¿qué les ha encomendado? ¿Alguna misión en particular para ahora, cuando se retome, por ejemplo, el tema del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Que se está próximo a retomar la discusión por ese tema? Estar atentos y trabajar en equipo. Eso es lo importante. Tenemos muchísimas reuniones y todo lo que se trabaja, y se trabaja así en general, se trabaja en equipo y escuchando a los que tienen más experiencia y escuchando también a los más jóvenes, digamos, en la actividad, que van aportando todas las herramientas necesarias para desarrollarnos en la legislatura como mejor le convenga a San Rafael. El endeudamiento, por ejemplo, que está solicitando el gobernador Suárez, ¿no? De 300 millones de dólares que, bueno, argumentan que va destinado a obra pública exclusivamente. Usted, no sé si ya ha tenido la posibilidad de más o menos hacer un análisis de eso, si está a favor o no de dicho endeudamiento. Y estamos en sí. Estamos en eso, estamos estudiando y sobre todo, bueno, trabajándolo en equipo, viendo de conformar y agrandar más el equipo político, digamos, del justicialismo, para abordar el presupuesto de la mejor manera posible. Siempre esto que viene, a uno le da mucha pena que ya venga así enlatado y que cueste tanto, sea imposible hacer alguna modificación. Entonces eso cuesta un montón. Porque en verdad en esto tan enlatado uno podría y uno quiere favorecer, todos queremos que nos vaya bien a todos, entonces uno tiene como la voluntad de favorecer, pero por otro lado ve que a lo mejor algún detalle de obra que creemos que se podrían haber planteado las cosas de otra manera o hacerlas de otra manera, y bueno, en ese análisis estamos. Muy bien. Gracias por venir, diputada, como siempre, muy amable por la visita. No, gracias, Joaquín, y siempre a disposición. Bueno, Paola Calle, diputada provincial del Partido Justicialista.